El metal raspaba el concreto mientras Jake Morrison se deslizaba de debajo del honda oxidado, aferrando con sus manos curtidas una llave inglesa cromada. Como si fuera su salvavidas. La ambulancia se detuvo con un quejido frente al auto de Morrison. Su motor emitiendo estertores agonizantes que rompieron el silencio vespertino de Millbrook. El vapor siseaba bajo el capó mientras un joven paramédico caminaba frenéticamente de un lado a otro junto al vehículo, su radio crepitando con actualizaciones desesperadas sobre un paciente crítico en su interior. Los dedos callosos de Jake se aferraron a la desgastada llave inglesa, con el mango envuelto en cinta aislante, su superficie marcada por décadas de trabajo honesto. Algo en el sonido agonizante de esa sirena le oprimió el pecho, hizo que los recuerdos arañaran los bordes de su mente como fantasmas hambrientos. Sin decir palabra, se dirigió hacia la máquina averiada, la vieja llave inglesa captando la luz de la farola como un talismán. Ya había escuchado ese sonido antes. El mismo grito de muerte mecánica que lo había cambiado todo hacía 3 años. Bill Brock, Ohio. Había visto tiempos mejores, al igual que la descolorida bandera estadounidense que colgaba afuera de la ferretería Peterson y las ventanas tapiadas de lo que solía ser Brennan Steel Works. La arteria principal del pueblo, la Ruta 19, se extendía como un cinturón desgastado a través de vecindarios donde las luces de los porches parpadeaban contra el frío de octubre, y las familias se reunían alrededor de las mesas para cenar, contando centavos y rezando por igual. El taller de Jake Morrison se encontraba en la esquina de Main y Third. Su fachada de ladrillo desgastada lucía las letras fantasmales del negocio familiar de automóviles Morrison. Desde 1955. Pero esas letras pertenecen a otra época. Cuando el padre de Jake, Tom, construía motores con sus propias manos y le enseñó a su hijo que el trabajo honesto era la única moneda que importaba. Habían pasado 3 años. Desde que Sarah Morrison murió en un tramo resbaladizo por la lluvia de la Interestatal 70. Se acabó. Su sedán no pudo competir con un tráiler que se pasó un semáforo en rojo a plena luz del día. El camionero salió ileso, mientras que Sarah nunca regresó a casa para arropar a Emma, de 8 años, ni para darle un beso de buenas noches a su esposo. Jake no había hablado mucho desde el funeral, canalizando su dolor en el ritmo de trabajar con llaves inglesas y en la satisfacción de devolver la vida a máquinas averiadas. Sus manos contaban la historia de un hombre que trabajaba a pesar del dolor. La grasa estaba tan incrustada en sus huellas dactilares que el jabón ya no podía limpiarlas. Emma Morrison poseía los ojos verdes de su madre y la terquedad de su padre. Pero a los 8 años, tenía una sabiduría que no debería pertenecer a alguien que aún creía en el ratoncito Pérez. Entendía por qué papá a veces miraba fijamente la silla vacía de la mesa de la cocina y por qué guardaba la taza de café de mamá en el armario aunque nunca se usaba. Su casa rodante en la calle LM no era gran cosa. 2 dormitorios, una cocina apenas lo suficientemente ancha para una persona y una sala de estar, donde la antena del televisor tenía que estar colocada con precisión para captar algo que valiera la pena ver. Pero era suya, y Emma había aprendido que a veces el amor reside en espacios pequeños donde cada centímetro cuadrado importaba. Él, paramédico, un chico que no debía tener más de 25 años, observó a Jake acercarse con la desesperada esperanza de un náufrago que divisa un salvavidas. Señor, por favor, tenemos un paciente crítico, y el motor acaba de fallar. Nuestra ambulancia de apoyo tardará 20 minutos, y no tiene 20 minutos. Jake asintió una vez, abriendo el capó con eficiencia casi ensayada, mientras sus ojos recorrían el compartimento del motor como un médico examinando a un paciente. El problema se hizo evidente de inmediato. Una manguera del radiador reventada, bastante fácil de arreglar, pero que requería un tiempo del que no disponían. ¿Tienes bridas en tu botiquín?, preguntó Jake, sabiendo ya la respuesta por la
Mirada de confusión en el rostro del joven. Regresó corriendo a su garaje, volviendo con un puñado de bridas industriales y una garrafa de agua. 15 minutos después, el motor de la ambulancia ronroneaba como un gato satisfecho mientras Jake se secaba las manos con un trapo que había visto mejores tiempos. A través de la ventana trasera, vislumbró a una anciana recostada en la camilla, con su cabello plateado extendido sobre una almohada blanca y sus ojos siguiendo sus movimientos con una intensidad que lo incomodó. Parecía alguien que había vivido suficiente historia como para escribir libros sobre ella. Pero había algo más en su mirada. Un reconocimiento que no tenía sentido, ya que Jake estaba seguro de que nunca se habían conocido. El paramédico le puso un billete de $20 en la palma de la mano. Pero Jake se lo devolvió sin decir palabra. Algunas cosas no se pueden comprar. Y ayudar a la gente no era una de ellas. Mientras la ambulancia se perdía en la distancia, sus luces rojas pintando los árboles otoñales como rubíes dispersos, Jake sintió ese vacío familiar instalarse en su pecho. El mismo vacío que lo había invadido el día que murió Sara. El vacío que ni el trabajo, ni el whisky, ni las largas conversaciones nocturnas con Emma podían llenar. Recogió sus herramientas. Lentamente, cada llave inglesa y cada vaso encontrando su lugar en la gastada caja de herramientas que su padre le había legado junto con manos callosas y una ética de trabajo inquebrantable. Mañana. Había regresado al taller de Roy, donde arreglaba coches ajenos por $12 la hora e intentaba no pensar en el taller que aún llevaba el nombre de su familia. Pero esa noche, volvería a casa con Emma y fingiría que ayudará. Desconocidos era suficiente para mantener a raya a los fantasmas. 3 días después, Eleanor Harwell entró en el taller de Roy con un abrigo de lana que había visto mejores épocas y se movía como una mujer que había aprendido a hacerse más pequeña de lo que era. Su cabello plateado estaba recogido en un moño sencillo, y su única joya era una discreta alianza de oro que brillaba con las luces fluorescentes mientras se acercaba al mostrador. Le dijo al adolescente que atendía que su Honda Civic hacía ruidos extraños, aunque Jake descubriría más tarde que el coche funcionaba perfectamente. Roy le asignó el trabajo a Jake con un gruñido y un recordatorio de que tenían las inspecciones técnicas atrasadas. Pero Jake ya había notado algo en la mujer que le ponía los pelos de punta. Eleanor Harwell observaba a Jake trabajar con la intensidad de un halcón que estudia a su presa, aunque no había nada depredador en su mirada, solo una tristeza tan profunda que parecía absorber la luz de la habitación. Hizo preguntas cuidadosas sobre el pueblo, sobre los negocios que habían cerrado y las familias que se habían quedado, y Jake se encontró respondiendo a pesar de su habitual reticencia a entablar conversación con los clientes. Sabía cosas sobre Millbrook que solo los residentes de toda la vida deberían saber, como que la antigua granja Miller se había subdividido en la década de 1980 y que el equipo de fútbol americano del instituto no había ganado un campeonato desde 1973. Cuando Jake mencionó estas coincidencias, Eleanor simplemente sonrió y dijo que había investigado. El motor del Honda no reveló ningún problema, como Jake había sospechado desde el momento en que levantó el capó. Pero Eleanor insistió en pagar por un diagnóstico completo de todos modos, dejando una propina 3 veces mayor de lo necesario y preguntando si Jake podría recomendarle un buen lugar para tomar café. La cafetería de Mabel se ubicaba en la esquina de Men y ELM, con sus cabinas de vinilo rojo y su piso de baldosas blancas y negras, inalterado desde la administración Eisenhower. Eleanor pidió un trozo de tarta que no probó, mientras Jake saboreaba un café que sabía a que llevaba preparándose desde el desayuno. Hablaron de todo y de nada, del clima, de la historia del pueblo, de cómo ciertas canciones de la rocola podían transportarte a momentos que creías olvidados. Jake se sorprendió mencionando a Emma, lo lista que era y como aún preguntaba cuándo iba a volver mamá a casa,
aunque ya sabía la respuesta. Eleanor escuchaba con una atención que te hacía sentir que tus palabras importaban. Sus manos se aferraban a una taza de café que se enfriaba mientras absorbía cada detalle de la niña de ojos verdes y carácter testarudo. Cuando Jake describió el último proyecto artístico de Emma, un dibujo a crayones de su familia que incluía a una mujer con alas que los vigilaba, la compostura de Eleanor se quebró. Lo suficiente para que Jake lo notara. Pero cuando él le preguntó si estaba bien, se recompuso rápidamente y cambió de tema al clima. A medida que el otoño se convertía en invierno, Eleanor se hizo una visitante habitual de Rollis Automotive. Siempre encontraba algún problema con su Honda, que funcionaba a la perfección, y siempre pedía específicamente a Jake. Le traía a Emma pequeños regalos, libros para colorear, cintas para el pelo, un elefante de peluche con orejas caídas que pronto se convirtió en la posesión favorita de la niña. Jake aceptaba estos obsequios a regañadientes, su orgullo luchando contra la comprensión práctica de que Emma merecía cualquier pequeña alegría que la vida le ofreciera. Eleanor nunca se quedaba mucho tiempo durante estas visitas, pero observaba a Emma con una expresión que Jake no podía descifrar del todo, como si estuviera memorizando cada peca y cada risa. Las preguntas comenzaron cuando Jake se dio cuenta de que Eleanor sabía demasiado sobre la historia de su familia. Mencionó que el auto de Morrison había sido un punto de referencia en la comunidad, habló con cariño de la reputación de Tom Morrison por su honestidad, y de alguna manera, sabía que Sarah había sido maestra en la escuela primaria Millbrook antes de que naciera Emma. Cuando Jake la presionó sobre cómo había obtenido esa información, Eleanor la esquivó con la habilidad de alguien que había pasado años evitando conversaciones difíciles. Afirmó haber hablado con residentes de larga data para investigar la historia comercial del pueblo, pero sus respuestas sonaban ensayadas, lo que hizo que los instintos de Jake se erizaran de sospecha. El punto de quiebre llegó una tarde de diciembre, cuando Eleanor dejó escapar el apellido de soltera de Sarah durante una conversación informal sobre la obra navideña de la escuela primaria. Jake nunca había mencionado el nombre completo de Sarah a nadie en Rollis, y la forma en que Eleanor dijo Sarah Bennett Morrison transmitía la familiaridad de alguien más, en lugar de un conocimiento recién adquirido. Cuando Jake la confrontó al respecto, la fachada cuidadosamente construida de Eleanor se derrumbó como hojas de otoño. Le temblaban las manos mientras buscaba su bolso, su voz apenas se oía por encima de un susurró, afirmando que debía haber oído el nombre en algún lugar de la ciudad. Pero Jake reconoció el sonido de la culpa al instante, y Eleanor Harwell se ahogaba en ella. Esa noche, Jake llamó a su cuñada a Cleveland y le hizo preguntas que debería haberle hecho meses atrás. 20 minutos después, tenía respuestas que le helaron la sangre y le temblaban las manos al sujetar el teléfono. Sarah Bennett Morrison había muerto atropellada por un camión de Harwell Industries, una empresa de transporte propiedad de una multimillonaria solitaria llamada Eleanor Harwell. El informe del accidente mencionaba una falla mecánica y fatiga del conductor, pero el caso se había resuelto extrajudicialmente por una cantidad no revelada de la que Jake nunca vio un centavo, ya que los abogados habían enviado el cheque a una dirección de la que se había mudado años atrás. Eleanor Harwell había estado pagando los útiles escolares de Emma, sus revisiones médicas y su ropa de invierno, todo a través de donaciones anónimas que Jake atribuía a la generosidad de la comunidad. La confrontación tuvo lugar en el estacionamiento de Rollis Automotive un jueves por la tarde, cuando el viento de diciembre atravesó la chaqueta de trabajo de Jake como una cuchilla del mismísimo invierno. Eleanor llegó a su cita habitual, pero en lugar de llevar su coche a la parte de atrás, Jake la recibió en la puerta principal con los ojos llameantes y los puños apretados con tanta fuerza que casi le crujían los nudillos. Eleanor Harwell, dijo, y la expresión de su rostro le reveló todo lo que necesitaba saber. No intentó negarlo, no ofreció excusas ni explicaciones, simplemente se quedó allí, con su abrigo de lana y sus zapatos cómodos,
mientras el mundo de Jake se reconfiguraba. En torno a esta nueva y terrible verdad. Tus camiones mataron a mi esposa, dijo Jake, con voz firme a pesar del terremoto que sentía en el pecho. Eleanor asintió, con lágrimas que corrían por sus mejillas, como si hubieran olvidado cómo llorar hasta ese momento. Lo sé, susurró. Lo supe desde el día en que sucedió. He estado tratando de encontrar una manera de... Pero Jake la interrumpió con un gesto que podría haber detenido el tráfico. ¿Para qué? ¿Comprar tu libertad? ¿Pagarme como intentaron hacer esos abogados? Eleanor negó con la cabeza, su compostura disolviéndose como azúcar y lluvia. Para enmendar mis errores, para hacer algo, cualquier cosa que pudiera equilibrar la balanza. La verdad brotó de Eleanor como agua de una presa rota. Cada palabra cargaba con el peso de 3 años de noches en vela y oraciones sin respuesta. El camionero había estado trabajando turnos dobles durante un mes, atiborrado de cafeína y estimulantes apenas legales para cumplir con plazos de entrega imposibles. Los frenos del camión necesitaban mantenimiento urgente. Pero las medidas de reducción de costos de la empresa habían llevado las inspecciones de seguridad al límite. Eleanor había heredado el negocio de su difunto esposo, un hombre que había construido un imperio a costa de las familias trabajadoras y de la disposición a recortar gastos cuando las ganancias lo exigió. Había intentado reformar la empresa tras el accidente. Pero el daño ya estaba hecho. Sarah Morrison seguía muerta, y ninguna mejora en los protocolos de seguridad podría traerla de vuelta. Vendí la empresa, dijo Eleanor, con la voz quebrada como madera vieja bajo presión. Doné la mayor parte del dinero, me quedé con lo justo para vivir con sencillez y ayudar a familias como la tuya. Familias que destruimos. Jake miró fijamente a aquella mujer que se había infiltrado en su vida con falsos pretextos, que había jugado con el cariño de su hija y manipulado su confianza. ¿Crees que el dinero lo arregla todo? ¿Crees que ayudar a Emma compensa la muerte de su madre? El rostro de Eleanor se contrajo con un dolor que parecía emanar de sus huesos. No, dijo. Nada compensa eso. Pero no hacer nada era como matarla 2 veces. El supervisor de Jake, Roy, eligió ese momento para salir a fumar un cigarrillo, observando la escena con la mirada calculadora de un hombre que había presenciado suficiente drama laboral como para reconocer los problemas cuando se presentaban con ropa elegante. Morrison, se supone que debes estar trabajando en el buick de la señora Patterson, no charlando con clientes en el estacionamiento. Jake se giró para encarar a su jefe, con las manos aún temblando de rabia y comprensión. Estoy teniendo una conversación personal, dijo. La expresión de Roy se endureció al procesar la tensión que crepitaba entre Jake y Eleanor como electricidad. Antes de una tormenta. Las conversaciones personales ocurren en tiempo personal. Ahora mismo. Estás en mi tiempo y mi tiempo cuesta dinero. Entonces despídeme, dijo Jake. Las palabras salieron de sus labios antes de que su cerebro tuviera tiempo de procesarlas. Las cejas de Roy se alzaron hacia su incipiente calvicie mientras Eleanor observaba este intercambio con creciente horror. Disculpe, dijo Roy. Despídeme. Jake repitió. Más alto esta vez. Estoy harto de arreglar los problemas de los demás mientras los míos se acumulan como la nieve. Estoy harto de trabajar para alguien que piensa que el dinero es más importante que las personas. Y estoy harto de fingir que $12 la hora son suficientes para vivir. Roy se puso rojo como un tomate. Bien, limpia tu caja de herramientas. Lárgate de mi propiedad y no esperes una recomendación. Jake reunió sus herramientas con la precisión metódica de un hombre despedido de mejores trabajos por peores razones. Cada llave inglesa y cada vaso encontraban su lugar, mientras Eleanor observaba desde la distancia como una espectadora de su propia ejecución. Cuando terminó, se giró para mirarla por última vez, con la caja de herramientas de su padre pesada en las manos, y su futuro
de repente tan incierto como el clima de Ohio en primavera. Aléjate de Emma, dijo. Aléjate de nosotros dos. Tu culpa no tiene cabida en nuestra casa. Eleanora sintió entre lágrimas, comprendiendo que algunos puentes se quemaban por completo y no dejaban más que cenizas, donde el perdón podría haber crecido. Esa noche, Jake se sentó a la mesa de la cocina con una cerveza que no quería y facturas que no podía pagar, viendo a Emma colorear un dibujo de su familia mientras el viento invernal sacudía las ventanas de su caravana. Como huesos en una taza. Se había dibujado entre dos adultos, uno con el nombre de papá, y el otro con el de la abuela Elle. Y ver la representación de Eleanor en el dibujo de su hija fue como echar sal en una herida que se negaba a cicatrizar. Emma levantó la vista de sus crayones con ojos que no se perdían detalle y preguntó por qué la abuela. Elle no había venido a verlos últimamente. Jake buscaba una respuesta que no destrozara el mundo de su hija, mientras intentaba mantener la compostura. A veces los adultos tienen problemas que los niños no pueden solucionar, dijo finalmente. Lo cual era cierto, pero completamente insuficiente. Emma lo consideró con la seriedad de un juez de la Corte Suprema, y luego preguntó si los problemas de papá eran del tipo que se solucionaban con dinero. Jake casi se rió de la ironía. Sus problemas eran causados por el dinero, creados por el dinero, y aparentemente imposibles de resolver sin él. En cambio, le dijo a Emma que los problemas más importantes no se podían solucionar con dinero, sino con tiempo, paciencia y la voluntad de perdonar a quienes habían cometido terribles errores. Emma asintió como si entendiera, aunque Jake sospechaba que ella estaba procesando conceptos que a él le llevarían años comprender por completo. La llamada llegó a las 2 de la madrugada de un martes de enero, despertando bruscamente a Jake de sueños donde Sarah seguía viva y Eleanor Harwell nunca había existido. La fiebre de Emma había subido a 40 grados centígrados, y su pequeño cuerpo se estremecía con escalofríos que le hacían castañetear los dientes como castañuelas en una banda de mariachis. Jake la envolvió con todas las mantas que tenían, y condujo por calles vacías hasta el Hospital General de Millbrook. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas mientras Emma perdía y recuperaba la conciencia en el asiento del copiloto. El médico de urgencias diagnosticó neumonía y recomendó su ingreso inmediato. Pero, cuando Jake intentó proporcionar la información de su seguro, la recepcionista le informó que su cobertura había sido cancelada, junto con su empleo. «Puedo pagar», mintió Jake, sabiendo que su cuenta corriente tenía exactamente $137 y algo más. El departamento de facturación del hospital era menos optimista sobre su situación financiera, sugiriéndole planes de pago que se extenderían hasta los años universitarios de Emma y programas de asistencia gubernamental que requerían papeleo que no tenía tiempo de completar. Mientras su hija luchaba contra la infección con la determinación de una boxeadora. Jake pasó las siguientes 6 horas en una silla de plástico junto a la cama de Emma, observando cómo los líquidos intravenosos goteaban constantemente en su pequeño brazo mientras las enfermeras le controlaban la temperatura y la presión arterial con la eficiencia de los mecánicos de boxes en una carrera de NASCAR. Eleanor apareció en la puerta como un fantasma hecho carne, con el pelo plateado despeinado y su abrigo de lana. La evidencia indicaba que la habían puesto allí a toda prisa. El primer instinto de Jake fue ordenarle que saliera para proteger a Emma de la mujer que había destruido a su familia fingiendo preocuparse por ella. Pero los ojos de Emma se iluminaron al ver a su abuela adoptiva y extendió la mano que no estaba conectada al equipo médico. «Abuela», Elle susurró, con la voz ronca por la fiebre y la medicación. Eleanor se acercó a la cama como si caminara por un campo minado, buscando con la mirada la aprobación de Jake a cada paso. «Me enteré de lo de Emma», dijo Eleanor en voz baja. «El hospital me llamó como su contacto de emergencia». La confusión de Jake debía de ser evidente en su rostro, porque Eleanor explicó rápidamente que ella figuraba como la abuela de Emma en los registros de la escuela, un detalle que alguien había ingresado sin su conocimiento ni consentimiento.
Puedo explicarlo después, dijo Eleanor. Ahora mismo, Emma necesita tratamiento y ya hablé con el departamento de facturación. El orgullo de Jake le subió a la garganta como bilis. Pero antes de que pudiera protestar, Eleanor levantó una mano. Esto no es caridad. Esto es responsabilidad. Mi empresa puso a Emma en esta cama de hospital. El día que mató a su madre. La neumonía estalló el jueves por la mañana como una fiebre, cediendo finalmente ante la medicina y la oración, dejando a Emma débil, pero respirando con facilidad por primera vez en días. Eleanor había mantenido una vigilia, sentada en la silla de la esquina, cabeceando mientras las visitas iban y venían con la regularidad de las mareas. Había traído libros, rompecabezas y una tableta con las películas favoritas de Emma, transformándola estéril. Habitación del hospital en algo parecido a un hogar lejos de casa. Jake observaba cómo esta mujer que había destruido su vida se volcaba en salvar a sus hijas. Y la contradicción le daba vueltas la cabeza. Como una atracción de feria diseñada por alguien con un humor cruel. Durante la recuperación de Emma, Eleanor finalmente contó toda la verdad sobre la noche en que murió Sarah. El camionero, Tommy Rodríguez, estaba trabajando su tercer turno doble consecutivo para pagar las facturas médicas de su propia hija. Los protocolos de seguridad de la empresa se habían ignorado sistemáticamente para cumplir con plazos de entrega cada vez más imposibles. Y el mantenimiento de los frenos que podría haber evitado el accidente se había pospuesto indefinidamente para ahorrar dinero. Eleanor había descubierto estos hechos durante su propia investigación, contratando detectives privados y expertos en reconstrucción de accidentes para comprender exactamente cómo su imperio heredado había asesinado a una mujer inocente. Tommy Rodríguez se suicidó 6 meses después del accidente, dijo Eleanor con voz apagada. Dejó atrás a una esposa y 2 hijas. La culpa lo mantuvo vivo. Jake absorbió la información como una esponja, empapando el veneno, comprendiendo por primera vez que la muerte de Sarah se había cobrado más de una víctima. Eleanor continuó describiendo cómo había intentado ayudar a la familia Rodríguez, cómo había vendido la empresa de camiones y usado las ganancias para crear una fundación para familias afectadas por accidentes de transporte. El dinero no puede traer de vuelta a Sarah, dijo. Pero puede evitar que otras Sarah mueran innecesariamente. Jake miró fijamente a Eleanor al otro lado de la cama de Emma en el hospital. Esta mujer que había cargado con el peso de la muerte de su esposa durante 3 años mientras él cargaba con su propio peso de dolor y rabia. Ahora parecía más pequeña, disminuida por la confesión y agotada por el esfuerzo de mantener el engaño. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, preguntó. La risa de Eleanor no contenía humor, solo el amargo reconocimiento de su propia cobardía. Porque sabía que reaccionarías exactamente como lo hiciste. Porque fui lo suficientemente egoísta como para querer que Emma me quisiera antes de que aprendiera a odiarme. Porque pensé que podía ganarme el perdón antes de pedirlo. Emma se removió en su cama de hospital, sus ojos verdes fijos en los 2 adultos que habían estado susurrando en los límites de su conciencia. ¿Están peleando tú y la abuela Elle?, preguntó, con la voz aún ronca por la enfermedad, pero con la autoridad de quien había heredado la franqueza de su padre y la intuición de su madre. Jake miró a Eleanor, luego a su hija, esforzándose por encontrar las palabras para explicar las complejidades de los adultos a una niña que merecía verdades sencillas. Estamos hablando de cosas de adultos, dijo finalmente. Emma lo consideró con la seriedad de un juez revisando pruebas, y luego anunció que los adultos eran pésimos para hablar y que tal vez deberían intentar escuchar. La sabiduría de los niños de 8 años impactó a Jake como un rayo, iluminando un panorama sombrío y revelándole verdades que, cegado por la ira, no había podido ver. Eleanor no era su enemiga. Era otra víctima de la misma tragedia que le había arrebatado la vida a Sarah y la cordura a Tommy Rodríguez. Vivía
con una culpa totalmente justificada e inútil, castigándose por crímenes que no había cometido personalmente, pero que sin duda había propiciado. Jake vivía con un duelo igualmente justificado e igualmente inútil, permitiendo que su dolor le impidiera ver que la sanación requería perdón en lugar de justicia. Esa noche, Eleanor salió del hospital prometiendo respetar los deseos de Jake respecto al contacto con Emma. Pero también dejó un sobre con una propuesta de negocios que Jake casi tiró a la basura sin abrir. Dentro, encontró planes detallados para reabrir el taller mecánico de Morrison con Eleanor como socia silenciosa. Su inversión estaba condicionada únicamente a que Jake aceptara ayuda sin sacrificar su dignidad. El taller podría recuperar su antiguo esplendor sin dejar de ser un negocio familiar de los Morrison, con el dinero de Eleanor como capital inicial. En lugar de caridad, la propuesta incluía un salario justo para Jake, un fondo universitario para Emma y total autonomía en las operaciones diarias. 3 semanas después, Jake estaba de pie frente a la esqueleta vacía del taller de Morrison, con la caja de herramientas de su padre en una mano y un juego de llaves nuevas en la otra, observando a Emma repasar las letras descoloridas en la fachada de ladrillo del edificio con la reverencia de un arqueólogo. Descubriendo una civilización perdida. Eleanor había cumplido su promesa de mantener la distancia, gestionando todos los asuntos a través de abogados y contratistas, mientras Jake supervisaba la restauración. Nuevos equipos llegaban diariamente: elevadores hidráulicos, computadoras de diagnóstico, armarios de herramientas que relucían como retablos en una iglesia dedicada a la religión del trabajo honesto. El pasado y el futuro colisionaron en ese momento. El legado de su padre. Surgiendo de las cenizas de sus propios fracasos, Eleanor apareció en la gran reapertura del taller como un fantasma en busca de redención. Su presencia era a la vez inesperada e inevitable. Se encontraba al fondo del pequeño grupo que se había reunido para presenciar el regreso de Morrison a la calle principal, su cabello plateado brillando con la luz del sol otoñal, mientras Emma rebotaba entre los asistentes como una bola de pinball impulsada por la pura emoción. Cuando sus miradas se cruzaron a través del abarrotado taller, Jake sintió un vuelco en el pecho. No era exactamente perdón, sino la posibilidad de este. Eleanor levantó la mano en un pequeño gesto de saludo, y Jake se encontró asintiendo en respuesta. Un gesto que reconocía su historia compartida sin absolver a nadie de nada. Emma corrió hacia Eleanor con el cariño intrépido de la infancia, rodeando con sus bracitos a la mujer que había sido a la vez extraña y abuela, enemiga y benefactora. Abuela Elle, mira, el taller de papá ha vuelto. Eleanor se arrodilló a la altura de Emma, su compostura quebrándose al absorber la alegría de la pequeña como medicina para heridas que se negaban a sanar. Es precioso, cariño. Tu papá trabajó muchísimo para que esto sucediera. Emma miró a Jake con un orgullo que podría haber iluminado las farolas de la ciudad. Y luego le susurró algo al oído a Eleanor que hizo que a la mujer mayor se le llenaran los ojos de lágrimas. Mientras la multitud se dispersaba y la luz de la tarde se colaba por las ventanas del taller como miel dorada, Jake se encontró a solas con Eleanor por primera vez desde el hospital. Estaban de pie entre las herramientas y el equipo que representaban segundas oportunidades y una redención complicada, ninguno hablando mientras Emma jugaba con una llave inglesa casi tan grande como ella. Gracias, dijo Jake finalmente, las palabras sintiéndose insuficientes. Pero necesarias. Eleanor negó con la cabeza. No hice esto por agradecimiento. Lo hice porque algunas deudas no se pueden pagar con dinero, pero sí con acciones. Jake comprendió entonces que Eleanor siempre formaría parte de su historia, no como la villana que destruyó a su familia, sino como la improbable guardiana que los había ayudado a reconstruirse tras la devastación. Nunca reemplazaría a Sarah. Nadie podría. Pero tal vez se convertiría en algo completamente distinto.
Algo que no tenía nombre, pero que se sentía como familia, moldeado por la tragedia y templado por el perdón. Emma levantó la vista de su juego con ojos que reflejaban la sabiduría de su madre y la terquedad de su padre. Y en ese instante, Jake vio su futuro extendiéndose ante ellos como un camino abierto, que los conducía a posibilidades que creía perdidas para siempre. 8 meses después, el taller de Morrison se había convertido de nuevo en el corazón no oficial de Main Street. Sus puertas estaban abiertas al mundo y su sala de espera rebosaba del caos acogedor de un negocio que valoraba a las personas por encima de las ganancias. Eleanor solía pasarse casi todas las mañanas con café y pastas de Mabel's Diner, no como una intrusa, sino como alguien que se había ganado su lugar con paciencia y perseverancia. Ayudaba con el papeleo, contestaba el teléfono y entretenía a Emma después de clase mientras Jake trabajaba en los motores que ronroneaban bajo sus manos expertas como gatos satisfechos. Jake todavía hablaba con Sara a veces, generalmente mientras trabajaba hasta tarde en el taller, cuando el mundo se volvía lo suficientemente silencioso como para oír los recuerdos susurrar en la oscuridad. Le contaba sobre las excelentes notas de Emma y su creciente colección de elefantes de peluche, sobre la transformación de Eleanor de destructora a protectora, sobre cómo el perdón se sentía menos como absolución y más como elegir llevar cargas más ligeras. Sara no respondía, pero Jake imaginaba que ella aprobaba las decisiones que había tomado, no porque fueran perfectas, sino porque estaban hechas con amor por su hija y esperanza en su futuro. El aniversario de la muerte de Sara transcurrió en silencio ese año, marcado no por el amargo recuerdo que había caracterizado años anteriores, sino por una celebración de la vida que había vivido y el amor que había dejado tras de sí. Jake, Emma y Eleanor visitaron juntos el cementerio, llevando flores que Emma había recogido del jardín detrás del garaje, y contando historias sobre el año que había transcurrido desde que la verdad de Eleanor lo había cambiado todo. Permanecieron juntos junto a la lápida de Sara como una familia forjada por la pérdida y la elección, más que por la sangre y la tradición, comprendiendo que el amor podía adoptar muchas formas y que la sanación a veces requería aceptar ayuda de fuentes inesperadas. Eleanor había envejecido, visiblemente con el paso de los meses. Su cabello plateado ahora era completamente blanco y sus pasos, algo más lentos. Pero sus ojos habían perdido la mirada atormentada que había marcado su primera aparición en sus vidas. Había encontrado la paz no a través del perdón. Jake no estaba seguro de que eso hubiera sucedido aún, sino a través del propósito, a través del acto diario de estar presente y ser útil, y demostrando que las personas podían cambiar si lo deseaban con suficiente fuerza. Emma había empezado a llamarla Nana L, un término medio entre formalidad e intimidad que satisfacía a todos. En la fresca noche de octubre, justo un año después de la ambulancia, tras averiarse frente al antiguo taller de Morrison, Jake estaba sentado en su garaje restaurado con una taza de café frío. El último cliente del día ya se había marchado. Emma estaba en el banco de trabajo, intentando organizar las herramientas con la seriedad de un cirujano preparándose para una operación compleja, mientras Eleanor barría el suelo con la precisión metódica de quien había aprendido a encontrar la meditación en las tareas sencillas. La llave inglesa cromada que lo había empezado todo estaba en su sitio en la caja de herramientas de Jake. Su superficie aún tenía marcas, pero de alguna manera brillaba más, como una vieja amiga que había capeado tormentas y había salido fortalecida. Emma levantó la llave con ambas manos, esforzándose un poco bajo su peso. «Papá, ¿por qué esta es tan especial?», preguntó, con sus ojos verdes llenos de curiosidad, como solo los ojos de un niño pueden tenerla. Jake reflexionó sobre la pregunta, pensando en la herencia y el legado, en las herramientas que moldearon a los hombres y en los hombres que moldean las herramientas. Porque me recuerda que todo se puede arreglar si uno está dispuesto a trabajar lo suficiente, dijo. Eleanor levantó la vista de su barrido, cruzando la mirada con Jake con una sonrisa que contenía gratitud y tristeza a partes iguales.
Al comprender que no hablaba solo de motores, el garaje se quedó en silencio, salvo por los suaves sonidos de los esfuerzos organizativos de Emma y el lejano zumbido del tráfico en la Ruta 19, que transportaba viajeros hacia destinos desconocidos. Jake miró a su alrededor, al espacio que su padre había construido, que él había perdido, y que la culpa y la generosidad de Eleanor habían restaurado, comprendiendo que esto era la redención. No gestos dramáticos ni grandes proclamas, sino la decisión diaria de presentarse y hacer el trabajo, y creer que mañana podría ser mejor que hoy. Afuera, las farolas de Millbrook cobraron vida como pequeñas estrellas, que se negaban a rendirse a la oscuridad, iluminando un pueblo donde las segundas oportunidades eran posibles y las familias podían formarse con los materiales más improbables. Eleanor terminó de barrer y apoyó la escoba contra la pared, luego se acercó a donde Emma seguía forcejeando con la llave inglesa cromada. «Toma, cariño, déjame ayudarte», dijo, cubriendo con sus manos las más pequeñas de Emma mientras colocaban con cuidado la herramienta en su sitio. Jake observaba la escena, su hija y la mujer que había matado a su madre, trabajando juntas con el instrumento que las había unido a todas, y sintió algo asentarse en su pecho, como una pieza de rompecabezas que por fin encajaba. No era perdón, todavía no, pero era aceptación. Y a veces la aceptación bastaba para construir una vida. Mientras se preparaban para cerrar el garaje por la noche, Emma preguntó si podían desayunar panqueques, de esos con chispas de chocolate que la abuela él preparaba los domingos por la mañana. Eleanor miró a Jake en busca de permiso, una pregunta en sus ojos que se había vuelto familiar con el paso de los meses. Jake asintió, comprendiendo que su peculiar familia había desarrollado sus propias tradiciones y ritmos, su propia manera de desenvolverse en el mundo, honrando el pasado a la vez que abrazaba un futuro incierto pero esperanzador. Apagaron las luces y cerraron las puertas con llave, caminando juntos hacia la noche de Ohio con la cómoda, tranquila facilidad de quienes han aprendido que el amor puede crecer en el terreno más inesperado. La llave inglesa cromada descansaba en su caja de herramientas, esperando la próxima emergencia, la próxima oportunidad para arreglar algo roto. Como las tres personas que se habían confiado su futuro mutuamente, a pesar de la terrible historia que los unía. Estaba marcada, pero funcional. Dañada, pero no destruida. Lista para ser útil de maneras que su creador jamás había imaginado. El mañana traería nuevos desafíos y viejos fantasmas. Pero, esta noche, en un pequeño pueblo donde las fábricas habían cerrado y los sueños se habían reducido, un mecánico, un multimillonario y una niña de ojos verdes demostraron que a veces las familias más hermosas son las que nadie podría haber planeado.